Buenas noches, mi nombre es Edwin Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en Inglés como lengua extranjera y esta es la actividad correspondiente al curso de Antropología. Durante el desarrollo que hemos venido teniendo durante el curso de Antropología, hemos evidenciado diferentes conceptos generales, básicos y específicos sobre qué es la antropología y cuál es su aplicación en los diferentes campos de estudio. Hoy voy a hablar sobre el concepto de cultura que se tiene a partir de la antropología. Para tener un punto de partida debemos conocer el término que se le da desde la antropología a la cultura. Y la cultura tiene una significancia desde la antropología como aquel mecanismo o aquellas herramientas o aquellos aprendizajes que tienen los individuos para adaptarse a una determinada sociedad o a una determinada comunidad. Entendido esto como los aprendizajes que van relacionados con determinados comportamientos, decimos que la antropología enfoca la cultura en dos vertientes. La primera la llamamos el materialismo, es decir, que la cultura se ve y se desarrolla como un comportamiento que es adquirido y que le permite al hombre o al individuo adaptarse a un determinado entorno social. Cuando nos referimos a materiales, digamos que nos observamos aquellas costumbres, aquellas acciones que posee o que desarrolla el individuo como un mecanismo para adaptarse. Después, el otro enfoque que le da la antropología a la cultura la tenemos denominada como el enfoque mentalista. Entonces decimos que la cultura es tan solo un concepto abstracto, no podemos ver la cultura, no podemos hacer tangible la cultura y que ésta se conforma por diferentes normas, patrones o leyes de conducta que se dan por el comportamiento humano o por la representación de la que estábamos hablando en el materialismo. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido el concepto de cultura desde la antropología? Entonces nos hacemos referencia, por ejemplo, de que la antropología venía trabajando el concepto de cultura como aquel que estaba directamente relacionado con el materialismo. Entonces se entendía a la cultura como aquella que era aprendida y que era transmitida por herencia y de generación en generación. Más sin embargo, con algunos pensadores, algunos académicos, decían que esta información que los hombres obtenían o que los hombres aprendían de generación en generación y que se tenía por concepto de cultura, correspondía a una sola parte de lo que era el término en cultura general. Entonces decíamos que solo los que estudiaban el concepto general o que analizaban la conducta humana o el comportamiento de los humanos eran los que se encargaban de estudiar generalmente la conducta. El otro factor determinante es el etnocentrismo. El etnocentrismo se encarga de resaltar y de valorar aquellas pautas de conducta y de comportamiento que son destacables y que a su vez permiten calificar o evaluar de cierto modo aquellas conductas y comportamientos que no pertenezcan a su comunidad o a donde el individuo se interrelaciona. Y para concluir voy a hacer referencia a la importancia que tiene no solo en mi proceso formativo, sino también cuando lo pueda aplicar en un campo de acción los conceptos de cultura y de antropología. Yo creo que el primero
puede ser importante ya que la cultura me va a permitir conocer los diferentes contextos sociales, las realidades, los sentimientos, las formas de conducta, las eh, pautas que ellos traigan de casa, sus costumbres, los valores, sus modos de pensar, porque no todos somos iguales y menos con los niños que tienen tan diferentes formas y puntos de vista en la concepción del mundo. Y es desde mi quehacer pedagógico y desde mi quehacer docente que estoy en la obligación no solo de respetar cada una de sus costumbres y de sus vivencias personales de los estudiantes, sino también hacer crecer de manera significativa y simbólicamente la sociedad a través de una cultura que respete, que sea tolerante, que sea coherente, que ayude al crecimiento personal de los individuos que la conforman. Y la antropología, que es yo creo que el área esencial del conocimiento, debería ser del conocimiento humano, porque no solo la que se encarga del estudio humano en general. Es decir, si yo como docente tengo un grupo de personas, es decir, tengo un grupo de humanos y debo estar en constante conocimiento, en constante aprendizaje, en constante diálogo con los que son, con los estudiantes que yo voy a tener a cargo. Esto me posibilita que yo no solo desarrolle una serie de estrategias las cuales yo las puedo aplicar en el área para que no solo los estudiantes aprendan, sino también para desarrollar estrategias y habilidades que permitan eh, un acondicionamiento del trabajo colaborativo para un crecimiento mejor como un saber colectivo y un saber social.